Hola y bienvenidos a este webinar. Yo soy Lizeth Páez, audióloga colombiana, y hoy hablaremos de las OEAs u autoemisiones acústicas y su uso en el diagnóstico audiológico. Los temas que hablaremos en este webinar le ayudarán a tener una visión de los pacientes que pueden beneficiarse de una evaluación con autoemisiones acústicas, cómo y cuándo es importante usar diferentes protocolos o parámetros para diferentes pacientes, ambientes de pruebas o resultados, y también cómo analizar correctamente las mediciones de autoemisiones acústicas. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí? Supongo que muchos de ustedes ya han realizado pruebas de autoemisiones acústicas en sus clínicas o quieren aprender más acerca de ellas. Permítanme hacerles dos preguntas. Primero, ¿con qué frecuencia realizan pruebas de autoemisiones acústicas de tipo pasa-falla? Este tipo de pruebas nos dan una información muy valiosa, particularmente cuando se evalúan niños. Son fáciles de realizar y sus resultados son fáciles de leer. Pero cuando trabajamos en diagnóstico, estas pruebas de pasa y falla no siempre nos darán suficiente información para hacer una conclusión precisa acerca de la función coclear del paciente o su estado auditivo. Ahora, la segunda pregunta. ¿Alguna vez han ajustado el protocolo de prueba establecido por el fabricante? Bueno, esto es en lo que nos enfocaremos el día de hoy. Hay muchos parámetros diferentes que pueden hacer una gran diferencia en el resultado de la prueba, haciendo que los resultados sean más rápidos, confiables, y esto no solo en beneficio del clínico, sino también del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de este webinar? En primer lugar, identificar los parámetros más apropiados para crear protocolos de prueba, en este caso para DP o OEA diagnósticas, analizar y categorizar los resultados de OEA diagnósticas en una de 3 categorías y finalmente listar los grupos de pacientes que pueden beneficiarse de una evaluación con OEA diagnósticas. Bueno, entonces pienso que para iniciar es importante hacer un repaso muy breve de los conceptos básicos de anatomía y fisiología y, por qué no, algunas suposiciones de las OEA. Esto puede ser pues un buen punto de partida para el tema. Es importante tener un entendimiento básico para medir y analizar de forma correcta los resultados de OEA. Entonces aquí tenemos un diagrama del oído, el oído externo, el tímpano, el oído medio y la cóclea. Sabemos que las autoemisiones acústicas son generados por el movimiento de las células ciliadas externas en la cóclea cuando están en un sano funcionamiento, y estas se dan en respuesta a un estímulo externo. Por lo tanto, se requiere un oído externo y también un oído medio sanos para un registro preciso de esas pequeñas amplitudes de sonido, las cuales pueden variar de menos 10 decibeles SPL hasta más 30 decibeles SPL en oídos en un funcionamiento sano. Si desenrollamos la cóclea y hacemos un corte, veremos varias particiones de la cóclea, y es en la partición media donde encontramos la escala media, que es en la que estamos más interesados. Aquí estamos viendo el movimiento de fricción de la membrana tectoria sobre las estereocilias de las células ciliadas externas. Este movimiento de fricción es el que causa que las células ciliadas externas respondan al sonido, desencadenando un potencial eléctrico y enviando las señales desde el nervio auditivo por toda la vía auditiva hasta el cerebro. Aquí tenemos la membrana basilar y 3 filas de células ciliadas externas y una fila de células ciliadas internas. Cuando la membrana tectoria hace la fricción a lo largo de la estereocilia de las células ciliadas externas en respuesta al sonido, esto es lo que desencadena pues, la amplificación y la propagación de los sonidos a lo largo de la membrana basilar.
Entonces, ya que las autoemisiones acústicas son la energía que proviene del movimiento de las células ciliadas externas, que regresa a través del sistema del oído medio hasta el conducto auditivo, si hay un daño o hay ausencia de células ciliadas externas en la región de estimulación, entonces no se producirán autoemisiones acústicas. Ahora bien, vamos a ver el rol específicamente del oído externo y el oído interno en la medición de las autoemisiones acústicas. Si empezamos con el oído externo, o más puntualmente el conducto auditivo externo, esta es la interfaz entre la sonda y el sistema auditivo. También es donde va a ocurrir la salida del estímulo y además donde se van a registrar las OEA. Entonces, cualquier condición patológica o no patológica afectará el registro. Por lo tanto, cuando realizamos OEA es importante considerar varios aspectos. Por ejemplo, si hay una gran cantidad de cerumen o suciedad en el conducto auditivo. ¿Cómo es la forma del conducto auditivo? Pues la señal o los puertos de registro pueden bloquearse contra la pared del canal. Asimismo, debemos verificar un buen ajuste de la sonda. Si la sonda no se ajusta correctamente, esto significa una fuga, lo cual llevará a una filtración de ruido ambiental en el registro y pues no queremos eso. Además, es importante para la confiabilidad del retest en las pruebas diagnósticas. Necesitamos recordar que el oído medio y el oído externo desempeñan un gran papel en la habilidad de registrar unas autoemisiones acústicas con precisión. Entonces, aquí vemos en el diagrama que a diferencia de pruebas como la audiometría, que solo requieren una transmisión de avance hacia el sistema auditivo, en este caso la prueba de autoemisiones acústicas tiene dos sistemas, uno de avance, que es el estímulo dirigiéndose hacia la cóclea, y uno de reversa, que es la respuesta que proviene generada desde la cóclea, las autoemisiones acústicas propiamente dichas, que atraviesan el sistema del oído medio y llegan hasta el conducto auditivo. Ahora, el oído medio causa una pérdida de hasta 30 decibeles de energía de las autoemisiones acústicas desde la cóclea hasta el conducto auditivo externo, y esto es en un oído sano. Entonces, cualquier problema del oído medio tiene un efecto significativo en la amplitud de las OEA. Esto nos lleva a conocer la importancia del oído medio y es importante pues estar seguros de hacer un análisis preciso, por lo que hay que considerar factores como las presiones negativas en el oído medio, cualquier desorden de oído medio, perforación de la membrana timpánica. Y esto nos lleva a que puede ser beneficioso realizar previamente una timpanometría o incluso, si es posible, una timpanometría de banda ancha o una medición de absorbancia para tener este panorama antes de realizar las OEA. Veamos ahora el efecto de la cóclea. Entonces, las células ciliadas externas actúan como pequeños preamplificadores mecánicamente activos que incrementan la energía en la cóclea. Entonces, tienen un factor de amplificación. La movilidad de las células ciliadas externas resalta la sensibilidad auditiva, la selectividad frecuencial y es un amplificador natural, es un amplificador coclear, sumando hasta 60 decibeles de ganancia para estímulos de baja intensidad y un punto de resonancia más alto. Es decir, nuevamente reitero, como lo dije previamente, que las OEA son energía del movimiento de las células ciliadas externas regresando al conducto auditivo. Por lo tanto, si no hay células ciliadas externas, no habrá OEA. La función de las células ciliadas externas es amplificar los sonidos de un nivel suave. Por lo tanto, las autoemisiones acústicas son sonidos de un nivel suave generados por las células ciliadas externas dentro de la cóclea en respuesta a un estímulo auditivo.
Esto nos lleva a concluir que las fotoemisiones acústicas reflejan la actividad de las células ciliadas externas y la integridad funcional de estas células son esenciales para la generación de las OEA. Asimismo, la integridad de la estría vascularis también es importante para la generación de las OEA, pues su función es mantener los gradientes electromecánicos esenciales de la cóclea para un normal funcionamiento de las células ciliadas externas. Cuando la energía sonora alcanza la cóclea y mueve la membrana basilar, suceden unos eventos en las células ciliadas externas. El primer evento es la deflexión de la estereocilia en la parte superior de las células ciliadas externas, que conlleva una apertura de los canales de iones y la despolarización de las células. Esto hace que se vuelvan más cortas y gruesas. El segundo evento es la hiperpolarización, en la que las células se hacen largas y delgadas. Este movimiento vertical causado por la membrana basilar conlleva a una mejor sensibilidad y selectividad frecuencial. Es decir, que esta motilidad de las células es la que incrementa la sensibilidad auditiva, la selectividad frecuencial y nos da un amplio rango dinámico. Asimismo, las fotoemisiones acústicas están presentes en casi todos los oídos normoyentes y cuando estas están ausentes nos indican una pérdida auditiva o una patología del oído medio. Ahora veamos específicamente qué sucede con los dos tipos de fotoemisiones acústicas evocadas. Las fotoemisiones acústicas trascientes o TOEAs son evocadas más comúnmente utilizando un estímulo clic de banda ancha repetitivo, como lo vemos aquí en el diagrama. Entonces, el registro ocurre durante breves intervalos entre la presentación de los estímulos que activan una amplia área de la membrana basilar. Entre cada presentación del estímulo clic hay un tiempo de registro. Este método de estimulación facilita la separación de las respuestas de estímulos mucho más fuertes, debido a que la respuesta de un oído sano contiene las mismas frecuencias que el estímulo. Muchas técnicas han sido empleadas para asegurarse de que las respuestas medidas no son de hecho algo de la energía sobrante del estímulo clic. Entonces, el equipo de TOAE típicamente usa una combinación de ventanas de tiempo, filtrado y una secuencia de estímulos presentados a diferentes niveles y polaridades para asegurarse de que las respuestas de TOAE generalmente se originan en la cóclea. Debido al reducido tamaño de las respuestas, es necesario repetir muchas veces los estímulos y un proceso de promediación permite que la respuesta sea observada por encima del nivel de ruido. En esta otra imagen podemos ver la sonda en el conducto auditivo externo y un diagrama de la cóclea desenrollada. Se envía el estímulo y todos los componentes de las frecuencias alcanzan su lugar en la membrana basilar generando las OEA en un oído sano. Y estas respuestas son enviadas de regreso a la sonda para su registro. Aquí vemos en la parte inferior la onda de respuesta de las OEA. Frecuentemente estas respuestas de fotoemisiones acústicas transientes son promediadas alternadamente en dos grupos, denominados reguladores A y B, de manera que se puedan realizar correlaciones de varios dominios de tiempo y frecuencia para caracterizar el desempeño de la cóclea. Las latencias de respuesta de las fotoemisiones transientes son registradas típicamente en el rango de 2 a 23 milisegundos. Las latencias más cortas representan la región de la cóclea de las frecuencias altas, mientras que las latencias más largas reflejan las regiones de las frecuencias bajas. Esto corresponde con la anatomía y fisiología de la cóclea.
por lo cual los sonidos de alta frecuencia se propagan a una corta distancia a lo largo de la membrana basilar, mientras que las bajas frecuencias viajan más allá del ápex y esto les toma más tiempo en reflejarse de vuelta hasta la sonda. Por otro lado, las DPOEAs o otoemisiones producto de distorsión son evocadas por la presentación de simultánea de dos tonos puros o primarios, denominados como F1 y F2, porque la cóclea es de la naturaleza no lineal y la distorsión ocurre en varios lugares a lo largo de la cóclea durante la estimulación de las otoemisiones. En este caso, la figura nos muestra cómo se presenta esta distorsión y en la parte inferior vamos a ver una representación de las ondas viajeras asociadas con la F1 y la F2 del estímulo primario. El área triangular nos muestra la distorsión que es activada durante la presentación del estímulo. Los productos de distorsión pues van a suceder en diferentes lugares de la membrana basilar, pero son expresados con la ecuación 2F1 menos F2. Principalmente la frecuencia analizada se va a llamar F2. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si 2000 fuera la frecuencia que queremos evaluar, entonces F2 es igual a 2000 hercios y F1 va a ser igual a 1640 hercios. Siempre se utiliza una relación fija para determinar la F1, utilizando la ecuación que les mencionaba, 2F1 menos F2. El mayor producto de distorsión correspondiente podrá aparecer en este caso a 1280 hercios, lo cual es 2 por 1640 menos 2000 en una cóclea funcionalmente sana. La ubicación en la cóclea que genera el producto o los productos de distorsión está cerca del lugar de la máxima amplitud del estímulo F2. Por lo tanto, a pesar de que la frecuencia real del producto de distorsión es considerablemente menor que F2, el nivel de producto de distorsión es indicativo de la salud o la actividad de la cóclea en donde F2 toma lugar. Por otro lado, podemos hacer algunas declaraciones amplias y generalizadas basadas en los resultados de las pruebas de OEA en relación con los resultados audiométricos. Pero existen algunas limitaciones obvias una vez que un individuo tenga otoemisiones acústicas ausentes. Entonces, las principales suposiciones son que las OEAs siempre estarán presentes en los oídos normoyentes. Asimismo, pensamos que las OEAs estarán ausentes o anormales, indicando una pérdida auditiva o una patología de oído medio. Sin embargo, un oído sin OEAs no necesariamente pertenece a un oído con una mala audición y un oído con OEAs no necesariamente pertenece a un oído con audición normal. Entonces tenemos que hay una gran cantidad de pacientes que pueden beneficiarse de la evaluación con OEA. Principalmente pensamos en cómo podemos aportar a los pacientes más valor de las pruebas adicionales o cómo podemos obtener más información para ayudar al paciente a obtener un mejor tratamiento médico. Entonces, en el diagnóstico, las mediciones de OEA nos proporcionan información invaluable en el diagnóstico de pacientes difíciles. Por ejemplo, los niños pequeños, los pacientes con demencia, asimismo en casos de pérdida auditiva no orgánica o lo que conocemos como simulación. También nos darán información importante en la pérdida auditiva inducida por ruido, en el estudio de los trastornos del espectro de la neuropatía auditiva y también para determinar el sitio de lesión de trastornos cocleares versus retrococleares.
así como en el efecto de medicamentos ototóxicos. Entonces, en este caso utilizaremos con mayor frecuencia las otoemisiones diagnósticas y no deben analizarse como las pruebas de pasa o falla. Los protocolos que son adecuados para los recién nacidos generalmente no son adecuados para evaluar a un paciente adulto. Entonces, realmente las otoemisiones acústicas son una prueba objetiva, así como lo es la timpanometría y los reflejos estapediales. En este momento en pantalla estamos viendo un caso de ejemplo en donde observamos una audiometría con una hipoacusia de grado moderado bilateral, podríamos decir que neurosensorial debido pues a la presencia de algunos umbrales de la vía ósea y pues vemos que hay pues un daño neurosensorial mientras que el estado del oído medio está perfecto. Vamos a tomar una prueba de otoemisiones acústicas producto de distorsión a este mismo usuario y vemos que algo aquí no está bien. Porque las otoemisiones acústicas están presentes y de una amplitud bastante normal. Entonces, notamos que realmente puede que este audiograma pues no corresponda con las otoemisiones. Entonces, podríamos pensar en una pérdida auditiva más simulada que real. Entonces, aquí nos interrogamos, ¿es realmente esta una pérdida auditiva funcional? Vemos entonces la importancia de las OEAs en el diagnóstico, en la confirmación, en el chequeo cruzado, cuando tenemos pacientes sin respuesta, sin cooperación. También los utilizamos en el seguimiento pediátrico, en el desorden del espectro de la neuropatía auditiva, también en el estudio de otras patologías retrococleares, en el monitoreo de la ototoxicidad, la enfermedad de Meniere, el tinnitus, el monitoreo del estado del oído medio y en los signos tempranos de daño coclear en la hipoacusia inducida por ruido. Las otoemisiones acústicas en este escenario pues van a tener un rol importante en la adaptación de audífonos, ya que nos van a ayudar a identificar regiones dañadas de la cóclea, lo que puede ayudar a programar un audífono. Cuando las otoemisiones acústicas están ausentes, suponemos que hay una pérdida auditiva de más de 25 decibeles en la frecuencia donde la emisión está ausente. En pacientes difíciles de evaluar, las otoemisiones nos dan una idea del nivel de audición y en conjunto con el ABR o los potenciales evocados auditivos, podemos usar estos datos para programar la amplificación. Incluso cuando las otoemisiones están ausentes, con umbrales audiométricos de 70 decibeles o más, puede ser indicativo de una región muerta de la cóclea. Esto puede influir en la selección o en la programación del audífono. Asimismo, se ha encontrado una importante correlación entre las otoemisiones y la enfermedad de Meniere. Van Hafflen en 1998 reportó que pacientes con pérdida auditiva pueden tener otoemisiones acústicas presentes. Esto se puede deber a que en la enfermedad de Meniere hay un daño más bien de las células ciliadas internas o de la sinapsis entre ellas, más que de las células ciliadas externas. Entonces, también podemos encontrar estudios que indican la normalidad de las otoemisiones acústicas en pacientes con enfermedad de Meniere, más por esta correlación con las células ciliadas internas que con las células ciliadas externas. La utilidad de las otoemisiones acústicas también se ha demostrado en los músicos, ya que similar a la hipoacusia inducida por ruido, ellos pueden tener una pérdida auditiva muy incipiente que no se puede detectar en la audiometría tonal.
Entonces, las otoemisiones acústicas en los músicos pueden proporcionar una señal de advertencia temprana y confiable de la disfunción coclear debido a la exposición a ruido, o en este caso a la música, antes de que sea evidente en cualquier otra prueba. Para los profesionales de la música, el mantenimiento de la audición no solo va a mejorar su calidad de vida, sino que también puede preservar su empleo y su sustento. En el área pediátrica, esta prueba puede usarse en combinación con otras pruebas. En 1976, Jerger y Hayes acuñaron el término de principio de verificación cruzada. Ellos presentaron una justificación para una batería de pruebas enfocada en la evaluación de los niños y encontraron pues gran potencial de su uso en seguimiento de las pruebas de tamizaje neonatal, en el caso de los bebés que no pasaron esta prueba, y oportunamente pues en la identificación de desórdenes del espectro de la neuropatía auditiva versus la hipoacusia neurosensorial, valoraciones del procesamiento auditivo central, en el monitoreo de la toxicidad y también en el tamizaje de preescolares y escolares. Revisando algunas guías de práctica clínica, por ejemplo en el Reino Unido, tienen procedimientos extensamente documentados para la evaluación de los bebés que fallan en la evaluación del tamizaje auditivo neonatal. En el protocolo de evaluación audiológica temprana del tamizaje auditivo neonatal, el primer estudio para bebés que no pasan es una prueba con un tone PIP de 4 kHz o un chirp de banda ancha. Si no se detectan respuestas en el potencial evocado auditivo a 75 decibeles, se deben realizar estudios para diferenciar entre un desorden del espectro de la neuropatía o una pérdida sensorial, es decir, de tipo coclear. El protocolo de evaluación audiológica temprana también incluye el uso de las OEAs en el protocolo diagnóstico. Por otro lado, la ASHA recomienda el uso de DP o TOEAs para cualquier niño que no pase el tamizaje auditivo neonatal y para su evaluación audiológica de seguimiento. Las OEAs están incluidas en evaluaciones para niños del nacimiento hasta los 6 meses de edad, pero también para evaluaciones posteriores de niños de 6 a 36 meses de edad. Entonces vemos que realmente las OEAs son útiles tanto en la evaluación de niños como de adultos. Nos van a ayudar a dilucidar pérdidas auditivas funcionales cuando hacemos un chequeo cruzado con el audiograma, a diferenciar entre la disfunción auditiva coclear y retrococlear, en el monitoreo de la ototoxicidad, sabiendo que estos medicamentos afectan la función de las células ciliadas externas y que pues pueden causar pérdidas incipientes que no son reflejadas en el audiograma, asimismo en la pérdida auditiva inducida por ruido, por música, y en los pacientes con tinnitus nos pueden informar acerca de la disfunción coclear del paciente, incluso cuando éste tiene un audiograma normal. En este caso, pues, ilustramos un sujeto encontrado en internet. Es un niño de 12 años con una audiometría completamente normal, timpanogramas normales, pero que refiere un tinnitus en su oído izquierdo. Entonces, podemos ver que mientras el tipigrama o las otoemisiones acústicas producto de distorsión del oído derecho se encuentran totalmente normales, en el oído izquierdo, que es el que refiere el tinnitus, hay una ausencia y una disminución de la amplitud de las otoemisiones acústicas en las frecuencias agudas, incluso después de 4000 Hz. Entonces, aquí es donde puede ilustrarse con mayor claridad cuál puede ser el rol de las otoemisiones acústicas en el estudio del tinnitus.
Bueno, ahora vamos a hablar puntualmente de los protocolos y parámetros. La mayoría de ustedes dependerá de unos pocos protocolos diferentes para evaluar a sus pacientes. Y de hecho, la mayoría de los equipos trae ciertos protocolos de fábrica listos para su uso. Afortunadamente, hay grandes estudios que nos han proporcionado cuáles son los parámetros más óptimos, más apropiados para muchas de las pruebas de autoemisiones acústicas. Lo importante es que como clínicos reconozcamos cuando un protocolo es el adecuado para un paciente, pero no para otro. Y también cuando necesitamos ajustar ciertos parámetros para obtener resultados óptimos de prueba. Por ejemplo, si vamos a tomar mediciones en un ambiente ruidoso o si tenemos un paciente ruidoso, el protocolo estándar puede que no sea el más adecuado para ese ruido. Por lo tanto, debemos saber qué protocolo utilizar o qué métodos ajustar para evaluar al paciente de manera adecuada. Por lo tanto, antes de pasar a la configuración del protocolo, es importante saber cuál es la diferencia entre las pruebas de tamizaje y las pruebas de diagnóstico. Es importante saber que el objetivo del tamizaje es separar las personas con un trastorno auditivo que interfiere en la comunicación de aquellos que no tienen un trastorno de importancia comunicativa. Entonces, esto hace que las autoemisiones acústicas sean una excelente opción para el tamizaje auditivo neonatal, a pesar de que no evalúe toda la vía auditiva. Entonces, por otro lado, el diagnóstico tiene como meta proporcionar tanta información como sea posible de acuerdo al tipo, a la configuración y el sitio de la disfunción auditiva. Pero aún así, ¿un dipigrama es suficiente para ayudarnos? Entonces, pues la respuesta va a depender principalmente del paciente. Si estamos evaluando un niño difícil de 3 años, tal vez sí, es suficiente. Pero si estamos evaluando un adulto que se queja de tinnitus o que reporta una exposición a ruido, probablemente no sea suficiente. Entonces, vemos que esta es una misma prueba con una prueba con diferentes parámetros en un mismo usuario. Entonces, en un primer momento, evaluamos solamente 6 frecuencias y todas aparentan estar dentro del parámetro normal, mientras que en el siguiente diagrama vemos que hay muchísimas más frecuencias, es mucho más detallado y sí se evidencian algunas respuestas ausentes en unas zonas concretas. Entonces, de allí la importancia de que veamos que en los niños tal vez con pocas frecuencias podemos confirmar las respuestas, mientras que en los adultos pues vamos a necesitar más detalle de las respuestas. Entonces, es importante que tengamos también este concepto de chequeo cruzado en este caso, porque si bien el audiograma nos da el grado y el tipo de la pérdida auditiva, es insensible a muchos aspectos de la audición y habilidades de escucha, particularmente cuando el paciente se encuentra en una situación auditiva desafiante. Y por supuesto hay otras pruebas como la logoaudiometría, las mediciones de impedancia, que combinadas nos ayudarán a llegar a una conclusión mejor sobre el manejo del paciente. Entonces, cuando estamos viendo pacientes en un entorno diagnóstico, nuestro equipo no debería etiquetar los resultados como pasa o falla. Y llegaremos a eso más adelante cuando hablemos del análisis y la categorización de las OEA. Entonces, como les comentaba, es un mismo paciente con un diferente protocolo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer una mejor práctica cuando aplicamos pruebas diagnósticas? Entonces, primero que todo, no vamos a utilizar protocolos de tamizaje.
vamos a tratar de evaluar un número significativo de frecuencias. En este caso, pues vimos que de 4 a 6 no son suficientes. Repetir la prueba va a mejorar la confianza en el resultado. De hecho, James Hall nos dice, si sus autoemisiones acústicas no se repiten, su prueba no está completa. Lo ideal es siempre hacer un retest, repetir la prueba, que lo hacemos mucho, por ejemplo, en las pruebas de potenciales evocados auditivos. ¿Por qué no hacerlo también en las pruebas de OEA? Se necesitan niveles de ruido aceptablemente bajos para que tengamos un buen resultado. De nuevo, no debemos categorizar las autoemisiones de diagnóstico como si fueran de tamizaje. El simple presente o ausente o pasa refiere no es lo más adecuado para analizar las autoemisiones de diagnóstico. También necesitamos hacer estas pruebas en los pacientes apropiados. No debemos asumir nada, no debemos hacer suposiciones falsas. Por ejemplo, yo puedo decir, si el audiograma es normal, ¿para qué molestarme haciendo una prueba de OEA? Recordemos, por ejemplo, el caso que vimos previamente, que era una pérdida funcional o no orgánica. Entonces, siempre es importante no hacer suposiciones en este caso y, por supuesto, siempre nos va a aportar información importante en la diferenciación del sitio de lesión en caso de patologías retrococleares. Entonces, vamos a ver cuáles son los protocolos diagnósticos o de qué depende el protocolo diagnóstico. Entonces, va a depender de varios factores. Primero, ¿cuál es el propósito de la prueba? Entonces, digamos que en la mayoría de las clínicas siempre van a tener 2 o 3 protocolos que utilizan para todos los pacientes, pero en este caso necesitamos ver primero nuestro paciente, quién es y qué información esperamos obtener de esta prueba. ¿Es un niño o es un adulto? ¿Qué necesitamos? ¿Confirmar simulación o es un estudio de la ototoxicidad o es un monitoreo del tinnitus? Entonces, esto nos va a modificar el protocolo que vamos a utilizar. Asimismo, el entorno de la prueba. ¿Es un entorno ruidoso o es silencioso? Entonces, estos factores nos van a influir en la selección del protocolo. Ahora veamos los resultados. Entonces, siempre que veamos los resultados de las autoemisiones acústicas, en este caso clínicas, o diagnósticas, vamos a evaluar ciertos factores. Primero que todo, en el eje Y o en el eje vertical, vamos a ver la amplitud. Mientras que en el eje X o eje horizontal, vamos a ver las frecuencias. También vamos a ver algo que se llama el nivel mínimo de las autoemisiones acústicas. Muy importante, el piso de ruido y los datos normativos. Entonces, ¿cuál es el nivel mínimo de ruido y cuál es el nivel mínimo de las OEA y por qué utilizarlos? Entonces, hay que tener claro que hay momentos en que un sistema de OEA puede producir distorsiones de bajo nivel o artefactos que aparecen en el gráfico como si fueran respuestas de OEA. Ahora, no queremos aceptar accidentalmente estas distorsiones de bajo nivel como si fueran respuestas del paciente, por lo que una vez sepamos si nuestro sistema crea distorsión y a qué nivel, podemos establecer un valor mínimo para garantizar que las OEA que estamos analizando son de naturaleza biológica. Esto se puede determinar utilizando la cavidad de calibración que nos proporciona el fabricante. Entonces, el valor mínimo de OEA es un nivel del estímulo típicamente a 80 decibeles SPL. Los sistemas de producto de distorsión estándar requieren que los dos estímulos tengan muy poca distorsión y la cantidad de distorsión permitida puede crear un efecto pues a esos 80 decibeles que les comenté. Por eso es importante que siempre tengamos como
este rechazo del artefacto en -10 para que sea más seguro. Bueno, siempre que sea posible se deben mostrar los gráficos de verificación de la sonda, como los que estamos viendo en pantalla en este momento. Estos son particularmente útiles para garantizar un buen ajuste de la sonda antes de comenzar la prueba y para solucionar problemas y resultados inesperados debido a un mal ajuste de la sonda. Entonces, una buena colocación de la sonda es esencial para las mediciones válidas de OEA. La colocación incorrecta puede provocar un ruido excesivo o una presentación incorrecta del nivel del estímulo. Se ha logrado una buena colocación de la sonda cuando el gráfico de verificación muestra una curva de respuesta relativamente plana en un área de frecuencias. Si no está bien colocada, entonces nos va a dar un anuncio de fuga. Una inserción profunda de la sonda ayudará a reducir los efectos del ruido ambiental. El clínico debe verificar periódicamente que la sonda se haya mantenido estable durante la prueba. Asimismo, los software de autoemisiones acústicas nos van a mostrar una información numérica de la prueba, en donde vamos a ver las frecuencias evaluadas, la relación señal-ruido, los niveles de ruido. Esta información será importante al momento de interpretar los resultados puntualmente de autoemisiones acústicas producto de distorsión. Bueno, ahora hablando puntualmente de qué frecuencias vamos a evaluar. Entonces, la F2, en el caso de las autoemisiones producto de distorsión, es la frecuencia a la que normalmente nos referimos cuando hablamos de las frecuencias evaluadas. El rango de frecuencias de prueba depende del paciente. Entonces, vamos a utilizar menos si es un niño y más si es un adulto. Y hay diferentes rangos en el monitoreo, por ejemplo, de la ototoxicidad, en relación, por ejemplo, a una evaluación general. Muchos clínicos evitan evaluar las autoemisiones producto de distorsión en 500 hercios. Esto principalmente debido a las dificultades para separar el ruido de la respuesta durante las promediaciones. Con respecto a la relación F2-F1, es la relación entre los dos tonos primarios o tonos puros. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último tenemos la F2 por octava, que depende de los pacientes. Igualmente, donde vamos a tener menos puntos para los niños y más puntos de pruebas para los pacientes con ototoxicidad o por hipoacusia inducida por ruido. Claro que esto también se va a deber de la colaboración del paciente. Podemos utilizar de 3 a 8 octavas. Bueno, ahora vamos a ver más en detalle la relación F2 y F1. Entonces, un protocolo general, vemos que F2, F1 es la proporción entre las dos frecuencias del estímulo y la relación de las frecuencias es crítica para evocar una respuesta de autoemisiones acústicas producto de distorsión. Por lo tanto, no es muy buena idea jugar con esta configuración, porque si hay demasiado espacio entre los dos tonos o si están muy cerca, realmente no se registrarán DP o EA. La evidencia nos sugiere que la relación entre F2 y F1 sea entre 1.20 y 1.23, ya que esta es la más efectiva clínicamente para evaluar a todos los pacientes, incluso en diferentes rangos de edad. Las DPOEA son más grandes cuando la relación de F1 a F2 es de 1.22. Bueno, y asimismo, como tenemos dos frecuencias, porque se presentan dos estímulos, también vamos a tener dos niveles que se van a clasificar como L1 y L2. El L1 es el nivel del estímulo del primer tono primario,
que lo conocimos anteriormente como F1, y L2 va a ser el nivel del estímulo del tono secundario, entonces va a ser el mismo F2. Al igual que la relación F1-F2, es crítico seleccionar los niveles de estímulo más apropiados para cada tono primario y que las autoemisiones producto de distorsión sean válidas. Entonces tenemos tres posibles relaciones de intensidad. En la primera relación, L1 es menor que L2. Esta relación produce respuestas suboptimales y raramente se usa en la práctica clínica. En un segundo momento, L1 puede ser igual a L2. En este caso se pueden registrar autoemisiones consistentemente robustas y se utilizó de hecho en muchas investigaciones iniciales y en la clínica hasta mediados de los años 90. Es apropiado utilizar un nivel L2 que sea igual o solo ligeramente menor al L1 cuando se utilizan niveles de estimulación muy altos, por ejemplo, alrededor de 75 decibeles. Pero realmente lo que utilizamos más en la práctica clínica actual es que L1 sea mayor a L2. Esta relación de intensidad del estímulo produce DPOEs consistentemente robustas y tiene ventajas principales sobre la relación L1 igual a L2. En primer lugar, las autoemisiones son 3 decibeles más grandes. Y en segundo lugar, hay una mayor sensibilidad en variedad con las disfunciones cocleares. La detección de DPOEA anormales es más probable cuando se utilizan niveles de estimulación como 55 decibeles SPL comparada con 75 decibeles SPL. Por lo tanto, los protocolos usualmente tienen una relación de 65-55, donde 65 es L1 y 55 es L2, siendo mayor L1. Otro parámetro que utilizamos son los parámetros de tiempo de prueba. Entonces, vemos que las promediaciones van con respecto al tiempo de la prueba. Esto va a depender también del número de frecuencias evaluadas y del ruido que tengamos presente en la prueba. Entonces, se recomienda que siempre pongamos un tiempo de prueba más prolongado y cuando veamos que el ruido es lo suficientemente bajo, lo detengamos manualmente, a menos que el protocolo tenga pues un criterio de terminación de la prueba llamado ruido residual. Entonces aquí vemos pues dos diagramas. En el primero que encontramos un ruido, un piso de ruido realmente alto y en el otro pues un piso de ruido bastante bajo, menor a -10, en donde pues vamos a obtener unas respuestas bastante buenas. De aquí la importancia del piso de ruido y pues de tener de pronto un tiempo de prueba más prolongado para que podamos alcanzar este piso de ruido óptimo. Otro parámetro que la configuración del protocolo nos permite es definir un rango de tolerancia del estímulo. El valor de tolerancia al estímulo se mide en decibeles y define la diferencia permitida del nivel de presentación del estímulo, tanto en dirección positiva como negativa. Cuando se excede la tolerancia al estímulo, se emitirá una advertencia o se detiene la prueba. Esto es para garantizar que no se produzca una sobreestimulación, ya que puede dar lugar a respuestas de artefactos o autoemisiones acústicas falsas. Y por supuesto, esto va a disminuir la sensibilidad de la prueba. Los cambios en los niveles de estímulo durante las pruebas generalmente ocurren debido al movimiento de la sonda en el conducto auditivo. El movimiento de la sonda se puede reducir garantizando un ajuste seguro de la sonda antes de la prueba e indicándole al paciente que permanezca quieto durante la prueba.
Los niveles de ruido ambiental y fisiológico tienen un efecto enorme en los registros de OEA. Es extremadamente importante evaluar los niveles de ruido en el entorno de la prueba antes y durante la prueba, especialmente en entornos no ideales, por ejemplo, cuando lo hacemos en la sala de recién nacidos. La mayoría de los software de autoemisiones acústicas nos muestran la información sobre los niveles de ruido ambientales registrados por el micrófono de la sonda y solamente nos permiten continuar con las pruebas si los niveles de ruido están por debajo de los niveles aceptables. Entonces, vemos aquí que tenemos diferentes fuentes de ruido. Generalmente en las autoemisiones acústicas, producto de distorsión, el rechazo del ruido está establecido a 30 decibeles SPL. Si los niveles de ruido superan el rechazo de ruido, los registros son rechazados y no se incluyen en la promediación. Entonces, si utilizamos un nivel de rechazo adecuado, vamos a tener resultados que no están contaminados. Entonces vemos que es importante tener controladas las dos fuentes de ruido, tanto la del ambiente como la del paciente. Entonces, no podemos registrar autoemisiones acústicas sin detectar ruido, pero con las técnicas de promediación, las autoemisiones acústicas pueden separarse del ruido. Esto se debe al hecho de que las autoemisiones acústicas son estables, mientras que el ruido es aleatorio. Entonces, en cada muestra de datos de autoemisiones acústicas hay ruido y con el tiempo, debido a la promediación, ese ruido se reduce permitiendo que se detecte la respuesta. Entonces, si promediamos por un periodo muy corto de tiempo, es posible que no veamos la respuesta a pesar de que esté allí. Encontrar el nivel óptimo de rechazo de ruido puede ser difícil. Si se establece demasiado bajo, se recolectan muy pocas muestras, por lo que se prolonga el tiempo de prueba, mientras que si se establece demasiado alto, el promedio se contamina con datos de ruido y nuevamente vamos a tener tiempos más largos de prueba. En este caso vamos a utilizar la herramienta de promedio ponderado, que es una herramienta para abordar este problema. Y pues también tenemos la promediación tradicional, pero pues no funciona muy bien si el ruido es bajo y constante durante el registro, por lo que vamos a necesitar un criterio muy estricto. Y esto sería un problema, por ejemplo, en el caso de las OEA de tamizaje neonatal, en donde realmente se puede alargar mucho el tiempo de la prueba y esto también va a aumentar el número de falsos positivos o falsos no pasa, incomodando al evaluador e incrementando innecesariamente la ansiedad de los padres. En el diagnóstico vamos a ver un problema al evaluar los pacientes ruidosos o cuando la prueba debe realizarse en un entorno ruidoso, por ejemplo, en el quirófano. Entonces, aquí tenemos algunas suposiciones de la promediación tradicional. Entonces, por ejemplo, pensamos que el criterio de ruido es constante, que el ruido es bajo y que es necesario tener un criterio estricto de rechazo del ruido. Entonces, ¿cómo funciona esta promediación tradicional o no ponderada? Entonces, en el promedio tradicional fijamos un rechazo de ruido de forma estricta para reducir el ruido excesivo. Este es nuestro nivel de rechazo representado con una línea punteada. Y vamos a ver que los datos medidos se van a categorizar en tres categorías. La primera de ellas se va a llamar muy bueno porque está por debajo del nivel de rechazo. La segunda va a ser apenas aceptable porque sí hay mucho ruido, pero aún así está por debajo del nivel de rechazo. Y en un tercer momento vamos a tener el grupo de los rechazados porque pues ya supera el nivel de rechazo.
Entonces, en el caso de la promediación tradicional, tratamos de igual manera todas las muestras, lo que representa un 100% o un 0%, como lo muestra aquí la parte de los rechazados en el promedio. Ahora bien, en el promedio ponderado o bayesiano, el nivel de rechazo puede ubicarse mucho más alto, lo cual es bueno porque no tendremos tantas promediaciones rechazadas. Entonces tomamos las 3 muestras de datos y estas se van a pesar de acuerdo a la cantidad de ruido que tenga. Entonces, aquellas que tengan poco ruido van a tener un mayor peso en la promediación. Aquellas con mucho ruido van a tener un bajo peso en la promediación y la muestra que vimos que anteriormente fue rechazada ahora es aceptada. No la desecharemos porque las promediaciones que representa pueden ayudarnos. Entonces aquí vemos que ya no vamos a tener solamente como un criterio de 100% o 0%, sino que vamos a tener una distribución de 80-20 y un 6% en las que anteriormente fueron rechazadas y ahora son aceptadas. Entonces, aquí vemos los beneficios de la promediación ponderada. Vamos a tener menos promediaciones rechazadas, el ruido intermitente no va a contaminar el registro y vamos a tener tiempos de prueba más rápidos. Para demostrar pues el beneficio de la ponderación tradicional versus la bayesiana, se realizó un pequeño estudio. En este estudio se recolectaron los datos de TOEA recolectados con un sistema de investigación en 33 oídos. Esta prueba se realizó con ruido de oficina y se le solicitó a los sujetos realizar mucho ruido de paciente durante la prueba. Entonces, se encontró que es particularmente beneficioso a bajas frecuencias la ponderación bayesiana, donde existe un mayor nivel de ruido en una frecuencia media de 2000 Hz. Entonces, se encontró que en esta frecuencia de 2000 Hz el beneficio fue alrededor de 3 decibeles. Esto equivale a la mitad del tiempo de prueba que el basado en un promedio normal lineal para lograr el mismo nivel de señal ruido. El grado de beneficio depende en gran medida del ruido del sujeto y el ruido ambiental. Entonces, el banco de datos de prueba se está acumulando actualmente y contiene 33 registros de 2 minutos, principalmente de sujetos de prueba adultos. Durante la prueba, como les comenté, se les pidió que hicieran ruido de paciente, es decir, que respiraran ruidosamente, que deglutieran, de modo que estos datos contuvieran bastante ruido, más del normal. Este beneficio de los resultados nos muestra un 50% de reducción en los tiempos de prueba y pues nos ratifica que el promedio ponderado depende de la frecuencia del beneficio. Este fue analizado contra todo el conjunto de datos y el beneficio del promedio ponderado es mayor en las frecuencias donde está presente el ruido. Entonces, vemos que es importante tener claridad en cómo fijar el nivel de rechazo del ruido o del artefacto. Si se utiliza dependiendo de la promediación tradicional, pues va a ser baja, pero va a ser alta si lo utilizamos utilizando la promediación ponderada o bayesiana. Teniendo en cuenta que en la promediación bayesiana, el uso de un nivel de ruido adecuado garantiza que los resultados no estén contaminados por un ruido excesivo. Bueno, entonces vemos que la presencia o ausencia de una respuesta de OEA se determina mediante una combinación de algoritmos matemáticos, técnicas de promedio y criterios de detención o detención.
Se evalúan diversos criterios de detención como la señal ruido, el nivel mínimo de OEA, los números mínimos de registros antes de que una banda o un punto de OEA se marque como detectado. El criterio de detección se utiliza para determinar si una respuesta está etiquetada como detectada por el algoritmo de detección. Entonces, vemos cómo todos estos parámetros van a influir en el tiempo de la prueba y en su porcentaje de confiabilidad. Entonces, hablando del porcentaje de confiabilidad, en el análisis tradicional está basado entre la diferencia entre el nivel de la autoemisión y el nivel de ruido, pero se necesita tener precaución en este punto, porque las autoemisiones acústicas a menudo se consideran con una relación señal-ruido de 6 decibeles, y esta es significativa y pues se traduce en la presencia de autoemisiones acústicas. Y por lo tanto la función de las células ciliadas externas está bien. Sin embargo, se necesita tener precaución por diferentes razones. En primer lugar, el nivel de ruido es un nivel promedio, mientras que el nivel de las autoemisiones acústicas es relativamente estable, mientras que el ruido fluctúa. Si las fluctuaciones alrededor de la frecuencia medida son grandes, entonces la relación señal-ruido de 6 decibeles no implica que las autoemisiones aparezcan significativamente fuera del espectro del ruido. Pueden ser más bien un pico accidental de ruido. En segundo lugar, la relación señal-ruido tradicional de 6 decibeles encuentra su origen en los programas de evaluación auditiva para recién nacidos, cuando se genera una respuesta de pasa. Y por lo tanto, la conclusión de que el oído examinado es más o menos normal se realiza después de que 3 de 4 frecuencias evaluadas pasen el criterio de 6 decibeles de señal-ruido. Mientras que en una evaluación diagnóstica estamos interesados en cada frecuencia individualmente. Para eso, la relación señal-ruido de 6 decibeles no es lo suficientemente buena. Para decirlo con números, para estar un 99.9 seguro sobre el resultado general de la evaluación, por lo tanto, se necesita que se hayan medido todas las autoemisiones acústicas reales. Para alcanzar ese 99.99 en cada una de 3 de las 4 bandas, solo se tiene que tener una confiabilidad del 98%. Es decir, estar solo 98% seguro de que las frecuencias individuales no son lo suficiente buenas como para sacar esas frecuencias individuales. El porcentaje de confiabilidad puede escribirse como la posibilidad de que una autoemisión sea realmente una autoemisión y no un punto accidental dentro del espectro de ruido. Entonces, aquí vemos unas autoemisiones acústicas presentes con señal ruido de 23, de 27, lo cual es muchísimo más alto que el mero nivel de 6 que solemos tener como parámetro. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una autoemisión con un nivel de señal ruido solamente de 6,5, entonces pensaríamos que es normal que está presente, pero realmente vemos que es parte del espectro de ruido. Entonces es lo que no queremos señalar como normal. Entonces aquí vemos que el tiempo de prueba realmente no se ve afectado con respecto a la confiabilidad, si esta está fijada al 98% o al 99.99%, eso realmente no es que nos vaya a alterar el tiempo de prueba. Es importante que tengamos en cuenta que cuando utilizo el nivel de confiabilidad del 99.99, uno de cada 10.000 puntos de autoemisiones acústicas producto de distorsión puede no ser cierto, uno de cada 10.000, mientras que cuando utilizo el de 98%,
uno de cada 50 puntos puede que no sea verdadero. Entonces, de allí radica la importancia de fijar una confiabilidad lo más alta posible. Entonces, aquí vemos una comparación de una prueba con una confiabilidad del 98 y otra del 99.99%. Entonces, vemos cómo hay ligeras diferencias para algunas frecuencias específicas y fijémonos muy especialmente en el piso de ruido. Vemos cómo con la confiabilidad del 98%, obviamos algunas cosas del piso de ruido. Entonces siempre va a ser mejor fijar la confiabilidad en un 99.99%. Y aquí pues vemos otro ejemplo que ya nos habla de la repetibilidad, que tanto se verifican las respuestas al repetir la prueba. Entonces, vemos que son prácticamente iguales, en ambos se encuentran dentro del nivel de la normativa y en ambos se encuentran presentes, lo cual pues nos va a dar una gran confiabilidad también de la prueba, el hecho de repetirla. Bueno, entonces vemos que es necesario tener estos niveles de confiabilidad siempre lo más altos posibles y pues esto nos ayudará a tener una mayor seguridad en nuestras respuestas. Bueno, otro parámetro que nos va a permitir situar o ajustar nuestro equipo de autoemisiones acústicas es la presión. Si el paciente tiene una presión negativa o positiva en su oído medio, esto reducirá la amplitud de las autoemisiones acústicas. Debido a que va a interferir en el paso del estímulo hacia el oído interno y el regreso de la respuesta a través del oído medio. Entonces, vemos que hay diferentes efectos de la presión. Aquí vemos una muestra de 12 individuos otológicamente normales en los que se aplicó presión en el conducto auditivo desde menos 200 hasta más 200 DAPA en pasos de 50. Las amplitudes de las autoemisiones producto de distorsión disminuyeron para las presiones positivas y negativas en los casos de la presión en el oído medio. La disminución de las promediaciones fue de 2.3 decibeles por cada 50 DAPA para las presiones aplicadas en el oído. Entonces vemos cómo realmente puede haber una gran implicación de la presión en el oído medio en el registro de las autoemisiones. Entonces vemos aquí un caso de un timpanograma tipo C con una presión de menos 167 DAPA y vemos cómo las autoemisiones acústicas presurizadas, teniendo en cuenta esa desviación de menos 167, nos van a presentar respuestas de autoemisiones acústicas producto de distorsión muchísimo mejores, con unas amplitudes bastante aceptables, a diferencia de si lo hacemos en la presión ambiente, que es 0 DAPA. Y bueno, aquí pues vemos otro ejemplo en donde realmente pues no hay mucho cambio porque este es un paciente que tiene una función de oído medio normal. Entonces, estas autoemisiones acústicas presurizadas van a tener una mejor aplicación cuando se realizan en usuarios que tienen dificultades en su oído medio.
Aunque la investigación sobre este tema es limitada, los artículos a los que se hace referencia y que se encuentran los links aquí dentro de la presentación están de acuerdo en que existen varias ventajas para el uso de estas autoemisiones presurizadas, dada la presencia de presión negativa en el oído medio, la capacidad de verificar la presencia de autoemisiones acústicas. Dado un entorno de oído medio no ideal, es un avance significativo en cuanto a la capacidad de diagnóstico, lo que facilita opciones de tratamiento mejores y más apropiadas. Entonces, aquí nuevamente vemos un ejemplo que nos compara las autoemisiones presurizadas y las no presurizadas, mostrándonos un aumento en las frecuencias bajas y un discreto descenso en las frecuencias altas. Entonces, para recoger un poco lo que hemos venido hablando, es importante que para hacer el análisis o el reporte de las autoemisiones diagnósticas no las clasifiquemos solamente como presente o ausente, lo cual es usado muy comúnmente en el tamizaje auditivo y es inadecuado para aplicaciones diagnósticas. Asimismo, pues debemos tener en cuenta 3 categorías. La primera de ellas es presente y normal, donde las amplitudes están dentro de una región definida como normal, los datos normativos. En una segunda categoría que es presente pero anormal, en donde se detectan las autoemisiones, pero su amplitud es reducida y están fuera del rango normal. Y en un tercer momento, no presente, cuando están pues ausentes las autoemisiones. Es importante tener en cuenta para estas 3 clasificaciones que el piso de ruido sea bajo, que las pruebas sean repetibles y que sean fiables. Asimismo, es importante tener en cuenta todos los parámetros de registro utilizado, por ejemplo, los niveles de los estímulos. Recordemos que así como tenemos F1 y F2, también tenemos L1 y L2, lo cual corresponde a los niveles de estimulación que nos van a ser mostrados en los resultados, en la tabla numérica. Por ejemplo, aquí nos dice que el nivel 1 fue alrededor de 65 decibeles, que fue el más bajo utilizado en un rango frecuencial, y el nivel 2 va a ser de 54 decibeles, también el nivel mínimo utilizado en un rango de F2. Bueno, vamos a hablar ahora de los datos normativos. Entonces, hemos hablado del piso de ruido, de cuando las autoemisiones están presentes, pero ¿cómo se clasifican los ruidos, los valores normativos, el rango de normalidad? Pues bien, entonces vemos que el rango de normalidad es cuando está por encima del área sombreada. Entonces, esto es consistente con una función normal de las células ciliadas externas y los umbrales audiométricos normales, con un 95% de confianza. Los resultados que encontremos dentro del área gris son más bien inconclusos, y los resultados debajo del área sombreada o dentro del piso de ruido son consistentes con una pérdida auditiva con un nivel de confianza del 95%. Tenemos otro factor que es el nivel mínimo de las OEA. Estas autoemisiones suelen tener una amplitud absoluta de menos 10 decibeles SPL o superior. Entonces, el nivel mínimo de las OEA suele tener esta amplitud, y es porque aparecen por debajo del nivel de ruido y deben analizarse con precaución, ya que pueden ser una distorsión o un artefacto del sistema. Los diferentes dispositivos tienen diferentes niveles de distorsión que debemos verificar con el fabricante cuando obtengamos un nuevo dispositivo. Por otro lado, tenemos el porcentaje de confiabilidad, que se muestra junto a cada frecuencia de prueba y proporciona una indicación de cuán seguro es el detector de que la respuesta mostrada fue generada por la cóclea. Solo las respuestas que cumplan con el porcentaje de confiabilidad establecido en el protocolo se marcarán como detectadas en el software, incluso en casos en que la señal ruido
supere con creces el valor mínimo establecido. Entonces, en resumen, tenemos una amplia gama de pacientes que pueden beneficiarse de las pruebas de autoemisiones acústicas diagnósticas para una mejor atención del paciente, para un mejor enfoque de su tratamiento. Es importante seleccionar el protocolo y o la configuración correctas para un paciente o un resultado específico. Y asimismo, recalcamos que es importante analizar las OEAs de diagnóstico de una manera diferente a los métodos de tamizaje. No podemos decir solamente pausa o refiere. Realmente tenemos muchísimos factores como los datos normativos, el nivel mínimo de las autoemisiones, el piso de ruido, todos estos factores que nos van a ayudar a hacer un análisis mucho más específico y completo de las pruebas diagnósticas. Asimismo, pues si desean conocer un poco más del tema, tenemos algunas lecturas, referencias sugeridas para que puedan ampliar muchísimo más su conocimiento acerca de las autoemisiones acústicas en el área del diagnóstico audiológico. Agradezco muchísimo por visitar este video, por participar en este webinar y espero que haya sido de mucha utilidad. Gracias.